Bienvenidos a IAS Horror Stories. En esta ocasión, les traemos una historia única y mágica que explora los límites entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Prepárense para sumergirse en el emocionante relato de Sofía, una adolescente cuyo encuentro con duendes en el bosque cambiará su vida para siempre. ¿Qué secretos y misterios aguardan en lo profundo del bosque? No se lo pierdan. Mi nombre es Sofía, y en estos momentos, el pesar que siento por la partida de mi abuela se mezcla con la intriga y el asombro que desató su legado. Todo comenzó cuando nos dirigimos a la casona gigantesca en el campo lejano donde ella vivía. Mis padres, junto con un grupo de familiares, nos dirigimos en autos hacia ese lugar que había sido el refugio de mi abuela durante sus últimos días. El ambiente en el auto era una mezcla de tristeza y expectación. Recordaba los días felices que pasé en esa casona mientras mi abuela me contaba historias y me enseñaba a cuidar el jardín. Sin embargo, esta vez el viaje tenía un matiz diferente. Mi abuela había dejado atrás una casa que aún resumaba su amor y su alegría, pero también nos había dejado algo más, algo que apenas comenzaba a comprender. Cuando llegamos a la casona, el lugar estaba lleno de familiares que habían venido a despedirse y a honrar la memoria de mi abuela. Todos estaban emocionados y conmovidos por su partida, pero también compartían una curiosidad palpable. En el interior de la casa, en la habitación de mi abuela, una mesa estaba cubierta con un manto de cartas selladas. Uno a uno, los familiares tomaban una carta de la mesa. A mí me llegó una, y en ese momento, sentí como si un escalofrío recorriera mi espina dorsal. La carta estaba dirigida a mí, con mi nombre escrito en caligrafía cuidadosa. Al abrir el sobre, me encontré con las palabras de mi abuela, su escritura familiar y cálida. A medida que leía su mensaje, mi corazón latía con emoción y asombro. Era una carta que trascendía el dolor de su partida. En esas palabras, mi abuela compartía un secreto que había guardado durante años. Un secreto que involucraba duendes, seres míticos que habían compartido momentos especiales con ella en el bosque detrás de la casa. Mi abuela describía cómo llevaba frutas, caramelos y miel para entregar a estos pequeños seres y cómo hablaba con ellos en charlas pacíficas y enriquecedoras. La carta concluía con una solicitud especial para mí, como si mi abuela supiera que sería la única capaz de comprender y llevar a cabo su deseo. Debía seguir un mapa que había dejado, cruzar el alambrado que marcaba el límite entre la casona y el bosque, y hacer una despedida en su nombre. Era un legado que me llenaba de admiración y preguntas, y en ese momento, supe que mi abuela había dejado algo más que recuerdos. Había dejado un misterio que yo debía descubrir. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente mientras sostenía su carta en mis manos. Era difícil asimilar la idea de que mi abuela había tenido contacto con seres míticos en el bosque detrás de la casona. Sin embargo, su escritura estaba llena de sinceridad y emoción, lo que me hizo considerar la posibilidad de que su relato fuera verdadero. La descripción que mi abuela daba de los duendes era asombrosa. Los imaginaba como seres pequeños y juguetones, cuyas risas eran como melodías que llenaban el aire. Contaba cómo llevaba frutas frescas, caramelos y miel para compartir con ellos, como si fueran compañeros de aventuras en un cuento de hadas. Parecía que su relación con estos seres míticos había sido una fuente de alegría y vitalidad en su vida. Leí una y otra vez su historia, tratando de absorber cada detalle y cada emoción que había dejado plasmados en las páginas de la carta. Pensaba en mi abuela recorriendo el bosque, compartiendo sus momentos con los duendes y charlando con ellos como si fueran viejos amigos. ¿Qué había detrás de esta conexión? ¿Cómo podía ser que los duendes habían alargado sus años de vida y la habían mantenido llena de energía? La carta me dejó con un sentido de admiración por la naturaleza y sus misterios. Mi abuela había encontrado algo especial en ese bosque, algo que trascendía lo cotidiano y conectaba con lo mágico. Y ahora, me pedía que continuara su legado, que descubriera lo que ella había compartido con estos seres y que les dijera adiós en su nombre. La historia de mi abuela y los duendes me hizo mirar el mundo que nos rodea con ojos nuevos. Me recordó que hay mucho más de lo que podemos ver y entender, y que en los lugares más inesperados, se pueden encontrar conexiones profundas y hermosas. Con la carta en mis manos, me sentía inspirada a seguir sus pasos, a cruzar el alambrado y adentrarme en el bosque, en busca de respuestas y en honor a su memoria. La aventura que me esperaba era mucho más allá de lo que había imaginado, y estaba dispuesta a descubrir el secreto del bosque y los duendes que habían dejado una marca imborrable en la vida de mi abuela. Con la carta de mi abuela en mis manos, sentí que estaba ante un enigma que me invitaba a descubrir lo desconocido. Sus palabras resonaban en mi mente mientras observaba el mapa que había dejado junto con la carta. Marcaba una ruta clara hacia el bosque, a través del alambrado que delimitaba la propiedad de la casona. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción ante la idea de seguir su camino y enfrentar lo que podría encontrar en el corazón del bosque. Mientras me preparaba para la travesía, escuché murmullos entre los familiares que también habían recibido cartas.
Mi abuela había dejado algo especial para cada uno, pero era evidente que mi carta era diferente. En silencio, sentía el peso de su confianza en mí, la responsabilidad de cumplir su último deseo y continuar su legado. El día siguiente, con el mapa en mano y una mochila llena de frutas, caramelos y miel, me dirigí al bosque. Cada paso que daba me acercaba más a la frontera que separaba la casona del misterioso lugar donde mi abuela había encontrado compañía en los duendes. Mi corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Al cruzar el alambrado y adentrarme en el bosque, sentí una sensación única. Los rayos de sol se filtraban entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que daban al lugar una atmósfera mágica. Seguí el mapa con determinación, sintiendo que cada paso me acercaba a un encuentro que cambiaría mi perspectiva para siempre. Mientras dejaba el claro en el bosque y comenzaba a caminar entre los árboles, el asombro de lo que acababa de experimentar seguía vibrando en mi interior. El mapa que mi abuela había dejado no era detallado, pero parecía guiar mis pasos en una dirección específica. Seguí los senderos naturales del bosque, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies y sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Mi mente estaba llena de preguntas y emociones, y al mismo tiempo, sentía una profunda serenidad que solo podía provenir de la naturaleza. Después de un tiempo, el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles se volvían más densos y altos, y la luz del sol se filtraba en tenues rayos que iluminaban el camino. Sentía como si estuviera ingresando a un lugar sagrado, un rincón especial donde la conexión entre mi abuela y los duendes se había forjado a lo largo de los años. Finalmente, llegué a un claro más pequeño, rodeado por árboles ancianos que parecían guardar secretos ancestrales. El ambiente en este lugar era diferente, más denso y cargado de energía. Llegué al lugar indicado en el mapa, un claro rodeado de árboles altos y frondosos. Dejé mi mochila en el suelo y saqué las frutas, los caramelos y la miel. Con la voz temblorosa pero decidida, comencé a hablar en voz alta, como mi abuela me había indicado. Le hablé a los duendes, les conté quién era y cómo mi abuela había dejado la ceste como despedida en su nombre. El silencio se extendió alrededor de mí mientras esperaba una respuesta. Por un momento, pensé que tal vez había imaginado todo, que esta conexión con los duendes era solo una fantasía creada por el amor que sentía por mi abuela. Pero entonces, algo increíble sucedió. Un suave murmullo comenzó a llenar el aire, como el susurro de hojas movidas por el viento. Los sonidos eran casi imperceptibles, pero estaban ahí, como un eco distante que respondía a mis palabras. Una oleada de emoción y gratitud llenó mi corazón. En ese momento, supe que mi abuela había estado en lo correcto. Los duendes eran reales, y su presencia estaba en algún lugar entre las sombras y la luz del bosque. Había cumplido su deseo y había establecido una conexión con estos seres mágicos que habían sido su fuente de alegría y vitalidad. Y entonces, ocurrió. Mientras me disponía a recoger mis cosas y regresar al camino, un sonido suave y melódico llenó el aire. Eran como risas alegres y musicales, que parecían provenir de todas partes a la vez. El viento sopló con suavidad, llevando consigo esa música que parecía ser la voz de los duendes. Maravillada y emocionada, me quedé inmóvil mientras escuchaba la música de los duendes. Era como si estuvieran celebrando nuestra conexión, reconociendo mi presencia y el mensaje que les había entregado en nombre de mi abuela. En ese instante, sentí una conexión más allá de las palabras, un lazo que trascendía el tiempo y el espacio. Poco a poco, las risas y la música se desvanecieron, dejando un eco de gratitud en el aire. Sabía que había sido testigo de algo especial y mágico, algo que solo unos pocos tienen la oportunidad de experimentar. Mientras recogía mis cosas y me alejaba del claro, sentí una sensación de plenitud y realización. Mi abuela había compartido conmigo su mundo de duendes y magia, y había dejado una huella imborrable en mi corazón y en mi alma. Los murmullos se desvanecieron lentamente, pero la sensación de haber sido parte de algo especial permaneció conmigo. Mientras me adentraba en el bosque, sentí que mi abuela estaba conmigo de alguna manera, guiándome a través de esta experiencia única y compartiendo conmigo su experiencia. Después de ese sorprendente encuentro en el claro del bosque, caminé lentamente de regreso por los senderos que me habían llevado hasta ese lugar mágico. Mi mente estaba llena de pensamientos y emociones encontradas, tratando de procesar todo lo que había experimentado. Cada paso que daba parecía estar lleno de significado, como si el bosque mismo estuviera susurrando secretos a mis oídos. Mientras me adentraba en el bosque, noté que el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con colores cálidos y dorados. La brisa fresca acariciaba mi piel, y en medio de la tranquilidad del entorno, sentí una extraña sensación de que el bosque tenía algo más que compartir conmigo. Era como si estuviera a punto de presenciar otro momento inusual en este día lleno de descubrimientos. Continué caminando, siguiendo el camino de vuelta hacia la casona. Sin embargo, algo cambió en el ambiente a mi alrededor.
Los sonidos de la naturaleza parecían alterarse, y un silencio tenso comenzó a reemplazar el murmullo suave del bosque. Fue entonces cuando escuché algo que puso los pelos de punta en mi nuca, el sonido del llanto. Los llantos parecían resonar desde todas direcciones, como voces llenas de tristeza y pesar. Eran lamentos suaves y melancólicos, un eco de dolor que atravesaba el bosque. Me detuve en seco, sintiendo una extraña combinación de inquietud y compasión. Los llantos eran conmovedores y reales, como si fueran voces que venían de lo más profundo del bosque. Mis pasos me llevaron en la dirección de los llantos, como si fueran un imán que me atraía hacia un lugar específico. A medida que avanzaba, los lamentos se volvían más audibles, llenando el aire con su tristeza. Era como si el bosque mismo estuviera compartiendo su dolor conmigo, revelando una parte de su alma que rara vez se muestra. Finalmente, llegué a un claro donde los árboles se abrían para revelar una escena que me dejó sin aliento. Frente a mí, entre las sombras de los árboles, vi una figura etérea, vestida con ropas translúcidas y brillantes. Era como si estuviera hecha de luz y sombras a la vez, y su rostro estaba lleno de tristeza y añoranza. La figura estaba arrodillada junto a un pequeño montículo de tierra, rodeado por flores silvestres. Allí, en ese lugar, sentí una conexión profunda. Supe en ese instante que estaba frente a los duendes, a aquellos seres mágicos que habían compartido momentos especiales con mi abuela. Eran ellos quienes lloraban, quienes expresaban su tristeza por su partida y su gratitud por el mensaje que les había entregado en su nombre. Mientras observaba a la figura luminosa en el claro, sentí una oleada de empatía y comprensión. Aunque no podía escuchar sus palabras, podía sentir su dolor y su amor por mi abuela. Me acerqué lentamente, sintiendo que estaba en presencia de algo sagrado y único. Sabía que este era un momento especial, una despedida que trascendía las palabras y que conectaba a mi abuela con los duendes de una manera profunda y conmovedora. Después de un momento, la figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en la brisa misma. Quedé allí, en medio del claro, sintiendo la energía y la tristeza que aún vibraban en el aire. Sabía que este encuentro era un regalo, una oportunidad única de presenciar la conexión entre dos mundos, el de los duendes y el de mi abuela. Mientras regresaba a la casona, mi corazón estaba lleno de asombro y gratitud. Había sido testigo de algo mágico y profundo, una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. En ese momento, supe que mi abuela había dejado un legado que trascendía el tiempo y el espacio, un legado de amor, amistad y conexión con lo mágico. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, sentí que la presencia de mi abuela y los duendes continuaba viva en mi corazón y en cada rincón de ese bosque lleno de secretos y maravillas. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Una historia que nos recuerda que el mundo está lleno de maravillas y conexiones que van más allá de lo que podemos ver. Agradecemos a Sofía por compartir su increíble experiencia con nosotros. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más relatos emocionantes. Hasta la próxima en IAS Horror Stories.